trasladar al contratista, va a depender de eso también. Eso tiene que estar claro desde los términos de referencia, y obviamente las bases, y solamente de esa manera el contrato podría tener alguna posibilidad de éxito. Si no, estamos condenados a convivir con ese riesgo que no va a ser solucionado. Con toda esta información, voy a determinar cuál es la mejor alternativa de contrato para firmar y ejecutar nuestro proyecto en materia de gestión. Solamente tomando como referencia esta información. Si no la reviso, seguramente me estoy encaminando a un tema de riesgos que no lo voy a poder resolver. Esa es la verdad. En temas de adicionales, cuando alguien piensa que la solución es un adicional, también tenemos limitaciones, ¿no? El tope es 15% como opinión y hasta 50%, si no, no va a tener viabilidad. Pero más allá del 15%, no es común que se aprueben esas modificaciones, porque seguramente el Sistema Nacional de Control va a identificar muchas observaciones, y todos los funcionarios, a través de diferentes eventos, simplemente le temen a la Contraloría porque seguramente nos van a hacer observaciones. Y en muchos casos optan por decir, mejor no te apruebo, vete al arbitraje. Eso también pasa. Así que es fundamental para definir sobre esa base. Entonces, en muchos casos, la semilla del conflicto es sembrada inclusive antes de que el contrato haya sido firmado. He tenido la oportunidad de ver alternativas de financiamiento para muchos proyectos al interior del país, y ya con contrato firmado simplemente faltaba financiamiento. Uno lee ese contrato, ya esperando financiamiento, estamos hablando de inversiones importantes, encima de 100 millones. Uno se da cuenta rápidamente que ese contrato no favorece a la entidad. O de alguna forma está elaborado para que el contratista, si está orientado al reclamo, saque ventaja. Y si es que no saca esa ventaja, probablemente ese contrato nunca se termine, nunca se liquide, y la obra obviamente va a quedar paralizada. Pasan esos casos. Pasa que también el funcionario en muchos casos está apurado, ya sea por su autoridad local, por su jefe, por su gerente, por su director, por su ministro. Hay un componente político para empezar la obra y está apurado, no hace un análisis detallado de riesgos y obviamente firmó ese contrato y están encaminados a un problema que no van a poder resolver fácilmente. Tenemos muchos ejemplos que están a la orden del día, ¿no es cierto? Quizá el funcionario, el director, el empleador simplemente no tiene experiencia, pasa eso también. Acuérdense de la línea amarilla, la línea del metro, hubo un tema muy importante, había desconocimiento de cómo manejamos el tema de metros, ¿no? Uno en la medida que utiliza las normas cree que es muy eficiente, pero no, en esos casos yo tengo que contratar a personal experto. Ese personal experto me va a identificar los probables riesgos que se pudiera presentar de acuerdo al tipo de contrato. Ahora ese funcionario no cobra pues 5.000, 6.000, 10.000, a veces puede cobrar 50.000. Y a veces por evitar ese gasto de 50.000 soles mensuales, corren ese riesgo y simplemente ese funcionario hace lo que puede, ese contrato está firmado y recién advertimos el riesgo cuando el problema ya está activado y seguramente ese riesgo no va a poder ser gestionado y no vamos a encontrar una respuesta. En esa situación se toma la decisión de elegir un contrato inadecuado para el tipo de proyecto o un contrato con una distribución de riesgos inconveniente. Tal vez voy a firmar un contrato a suma alzada cuando no tengo una interpretación real de la ingeniería, estoy lanzándome al precipicio sin paracaídas. Un contratista nunca va a perder. Hay que tomar en cuenta que el objetivo del contratista es ganar utilidades, a diferencia del objetivo de la entidad contratante o del dueño del proyecto. Él quiere que su proyecto se termine, pero el contratista tiene que ganar utilidades. Entonces, si es que adopto un tipo de contrato que no prevé adecuadamente el tema de riesgos, seguramente voy a tener problemas, porque cuando el contratista esté en las circunstancias de que ya no tiene posibilidades de ganar dinero, simplemente ese proyecto lo paraliza y seguramente ustedes van a resolver ese contrato. Y eso es lo que hay que evitar. No es la mejor decisión la resolución de un contrato, hay que optar como último extremo esa alternativa, pero normalmente nos hemos acostumbrado, contratista tarzado reiteradamente, te apercibo, no cumples y te resuelve el contrato. Creen que esa es la mejor solución. Ese es el extremo, nunca deberíamos llegar a eso. Hay alternativas para evitar ese tipo de situación y dependerá de estos aspectos que estamos comentando. Tal vez en el apuro, la entidad firma el contrato sin que se haya llevado a cabo toda la investigación del sitio que hubiera sido necesaria. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo no tengo un análisis detallado de esa información del suelo, del sitio, voy a tener problemas. Si de repente he identificado como un terreno suelto y a la hora de la construcción se activa que hay un terreno rocoso, semirrocoso, de repente es una turba, no es simple
aprobar esa modificación. No es nada simple, no es nada sencillo, y vamos a ver más adelante por qué. Tiene que haber un tipo de connotación, si es imprevisible, si es deficiencia, o si tiene que ver con algún aspecto. Entonces, en la medida de ese tipo de causas, yo voy a tener que tomar decisiones. Entonces, como ven, el tema de riesgos está de manera transversal a lo largo de cada etapa de mi proyecto. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de reclamos? Estas tienen que ser documentadas, porque esas son las que generan también los riesgos. Habrán causas, habrán acciones de causas de parte de la entidad, a través de cualquier tipo de entidad, y también de parte del contratista. De parte de la entidad, todavía no es propietario del terreno, lo que motiva que el contratista no pueda iniciar los trabajos. Eso es bastante común, ¿no es cierto? A pesar de que la norma no dice, no inicies una obra o no inicies la contratación si no tienes liberado tu terreno, hay presiones, hay necesidades por las cuales me obligan a empezar. Si yo empiezo una obra cuando el terreno aún no está liberado en su totalidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy empoderando a los propietarios. Va a haber un momento en que ya la obra tiene cierto avance, simplemente me cierro y van a escuchar lo que siempre dicen los propietarios. Sobre mi cadáver me sacan de este terreno. Entonces las obras tienen ampliación de plazo, tienen complicaciones que son riesgos que hay que detallarlos. De parte de la entidad, ¿qué puede pasar? No he hecho investigaciones del suelo suficientes, canteras. ¿O qué puede pasar? El estudio lo ha hecho el año 2015. Como quiera que tiene que pasar muchas etapas para que pueda aprobar ese expediente técnico y para que pueda lograr su financiamiento y obviamente convoco finalmente la licitación y seguramente van a haber apelaciones, se van al LOCE, ese proceso se dilata. Por fin ese contrato está firmado después de 2 años como mínimo de haber hecho los estudios. ¿Qué pasó con las canteras? Ya no existen, ya no tienen potencia. Si es cantera de río, ya no existe en función a la temporada. Entonces es un riesgo determinante que yo tenga que tener en cuenta estos aspectos de parte de la entidad. Tal vez la solución en este caso sea, antes de que convoque, haga un nuevo estudio de canteras. Porque si no tengo la potencia de la cantera o no tengo la cantera disponible, ese proyecto carretero o de puente o de túnel no va a poder caminar. ¿Cuál es la solución? Es bien complicado. En esas circunstancias, probablemente ese contrato se caiga. Y además el contratista, en muchos casos, no tiene la obligación de identificar una nueva cantera. Es la entidad. Y la entidad podría ser la Cruz Roja. Simplemente está confiando en un expediente técnico que le ha hecho una firma consultora compuesta por ingenieros, ¿no es cierto? Ha escogido el contrato equivocado con una distribución de riesgos que simplemente no funcionará. Cuando hablamos precios unitarios, es sobre la base de planos debidamente detallados, ¿no es cierto? Tal vez en muchos casos uno quiere apurar y tiene alguna presión y simplemente hace un concurso oferta. Hay éxitos, hay proyectos exitosos, pero también hay proyectos nefastos. Entonces, uno tiene que tener una convicción clara de qué tipo de proyecto es el que pretende licitar bajo cierta modalidad. En el extranjero normalmente están los proyectos que son los EPC, los Engineering, Procura and Construction, EPC. El contratista se hace cargo de todo, desde la ingeniería hasta la construcción y hasta su operación, ¿no es cierto? Pero todavía acá no tenemos esa política como Estado, no estamos familiarizados con ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque demandan financiamientos importantes y los pocos casos en que se han implementado este tipo de proyectos han fracasado. Hay algunos casos, está el Hospital Antonio Lorena, está algún otro hospital. ¿Por qué? Porque también se ha licitado, aparte de la operación, la implementación de un hospital. Y si la obra civil no la ejecuto dentro de un determinado plazo, imagínense, como la tecnología cambia permanentemente, seguramente la implementación de los accesorios, el equipamiento de ese hospital se va a quedar desfasado en el tiempo. Y es lo que ha pasado. Entonces, a veces el contratista no es muy experto en equipamiento. Sin embargo, son alternativas que este tipo de contratos funcionan. Así que hay que tener expertise para que pueda implementar este tipo de contrato. ¿Qué pasa? Mira ciegamente el precio ofertado por los postores y escoge la oferta más baja. Pasa eso permanentemente, ¿no es cierto? Es muy complicado que una entidad pueda adjudicar el contrato sino al más bajo. Porque dice, y las auditorías y la Contraloría me va a levantar en peso. ¿Cómo es que lo oferto al que no es el más bajo? ¿No es cierto? Desde el estudio de mercado que realizan las entidades, cuando quieren sacar un costo estimado o valor referencial, también la hacen sobre la base de cotizaciones. Y en muchos casos, la cotización que la ofertan y la determina como el costo del valor referencial es la más baja. ¿Qué significa eso?
que le estoy quitando la posibilidad a los demás postores que tienen un precio mayor. Pues. Si estoy cogiendo la oferta más baja, cuando lance la licitación o el concurso o el servicio, los que han mandado su cotización por encima de la más baja no van a tener posibilidad de ofertar. Y tal vez por adjudicarse el contrato hacen la oferta más baja. Entonces, también hay que tener en cuenta esos aspectos. En aquellos proyectos financiados con deuda, vale decir Banco Mundial BID, normalmente no se publica el costo estimado. Eso la entidad licitante se la guarda bajo la mesa. ¿Con qué finalidad? Con que el que oferta haga un análisis serio del sitio, los accesos, se transporte y sobre la base de su expertise, la información que recoge de campo, pueda ofertar realmente el costo que de acuerdo a su expertise le va a demandar ejecutar esa obra. Pero ¿qué pasa si es que mi valor referencial bajo la mesa está en el 100 y él me oferta 150? ¿Ustedes creen que es fácil ofertarles? Ese funcionario que va a firmar ese contrato va a tener miedo. ¿Por qué? Porque la Contraloría le va a caer. La Contraloría no entiende que no siempre se tiene que ofertar lo más costo. Si la norma me dice oferta al que es más eficiente, no al más bajo, seguramente voy a tener que evaluar muchas alternativas. Pero ¿qué pasa? Siempre la adjudico al más bajo. Y por el lado contrario, a veces ofertan por adjudicarse el contrato cuando no hay límite por debajo, 60, 70%, 50%. Eso lo prevé las normas de proyectos financiados con Banco Mundial BID o la CAF. Entonces, seguramente hay un riesgo de firmar un contrato cuando me está ofertando el 50% de mi valor estimado, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones sobre esa base. Entonces, hay que analizar estos componentes y de parte del contratista también. Normalmente, ¿qué hace el contratista? Cuando ve un valor referencial, un costo, en muchos casos ni siquiera visita el campo. Le entrega el expediente a su propuestero, a su experto en costos, y estima un costo. Si es que estima, porque en muchos casos se ofertan ahora con la nueva normativa, se van al 90, ¿no es cierto? Ya va peleas y ojalá que nos ganemos, ya sea por sorteo, ¿no? Se van al 90. No hace un análisis real de la información del sitio, de los accesos. Si voy a hacer un puente, pues en la jurisdicción de repente de Sihuas, por Ancas, yo tengo que evaluar por dónde voy a llevar el equipo que voy a utilizar para construir ese puente. Hay túneles, hay puentes livianos, no van a poder pasar. Ni siquiera hacen esa evaluación. Entonces es fundamental que yo evalúe el contexto en el cual está convocándose mi proyecto. Hay una comprensión equivocada de los riesgos, porque no sabe si es que él oferta una cantidad, no sabe que en muchos casos no tiene la posibilidad de que se le pueda reconocer un adicional. Por ejemplo, en el tema de carreteras, en movimiento de tierras, el costo que se establece sobre la base de un metrado es referencial. No quiere decir que si el contratista sobreexcava, se le tenga que pagar por mayores metrados, mayor excavación. Eso tiene también controversias. Hay que entender claramente qué tipo de riesgos está asumiendo el contratista. Y normalmente los riesgos, cuando se trata de actividades específicas, el riesgo lo asume dentro de su análisis de precios unitarios. Seguramente él va a jugar con el rendimiento. Un rendimiento óptimo puede ser, no sé, pues de 30 metros cúbicos por día. Él, de acuerdo a sus riesgos, le va a poner no 30, le va a poner 20. Él está asumiendo un riesgo vinculado a esa actividad, porque él cree que no tiene la posibilidad de que se le pueda aprobar un mayor costo durante la ejecución de la obra. Eso pasa también. El plazo de terminación es muy ambicioso. Hay que entender que los primeros meses de toda obra normalmente son los que corresponden a las actividades preliminares, a la movilización. No van a haber obra físicamente. Así es que yo no sé por qué en muchos casos le ponen un proyecto, ¿cuánto dura? 6 meses, 8 meses. Nunca se acaba dentro de ese plazo. Entonces hay que poner un plazo razonable. Si alguien nos apura porque pretende inaugurar en tal fecha, simplemente hay que aprender a decirle no. Esa obra no se puede terminar normalmente, no es una regla de 3, incremento mis frentes y voy a poder lograr ese cometido. No se puede simplemente. Tengo que manejar los plazos razonablemente. ¿Ahora hay indicadores de plazo? Sí, tenemos indicadores de plazo, muchísimos. Lo que pasa es que no están documentados. No tenemos un manual que nos diga plazo de acuerdo al tipo de obra y ubicación de la obra, tal vez. No tenemos, pero ya están. Hay un histórico muy importante, así que se trata de documentar eso. Y si es una empresa que está ofertando proyectos importantes, quiere decir que es una empresa experimentada. ¿Por qué experimentada? Porque ha hecho proyectos de ese tipo. Entonces tiene que documentar esa información y sobre esa base ofertar siempre y cuando sea beneficioso ese tipo de contrato para el tipo de proyecto. Presupuesto de obra muy optimista, normalmente siempre se van al más bajo. En los servicios no se tiene límite por debajo, pueden ofertar al 60, 65. Así que imagínense, pues cuando viene un extranjero y te oferta al 60%,
¿Qué pasó? Hay que evaluar cómo es que pretende lograr el objetivo con un 60%. Y ustedes analizan el detalle, uno estará pensando, ¿qué pasa? De repente a sus ingenieros les pagan 1.000 soles mensuales. No, les paga mucho más que los ingenieros peruanos. Tiene otro tipo de actividades. Su nivel de productividad es mucho más alto. Ahí recupera los mayores costos que podría incurrir otra empresa contratista. Ahí está el detalle en la productividad. Pero eso hay que lograrlo revisando cuál es su oferta. No es fácil determinar la oferta. Gerente que corta el precio sugerido porque quiere ganar el contrato. Oye, no importa, vete al suelo, vete al piso, yo quiero ganar ese contrato porque de repente tengo equipo, tengo maquinaria que está parada, yo necesito que se mueva. Entonces una alternativa es que firme un contrato para que pueda fluir por lo menos a través de los gastos generales. Entonces, si todo esto, ¿qué pasa? Es un contratista, ya tiene las causas, ¿qué pasa? Concluye en una oferta subvaluada y por tanto con problemas de fondo incluso antes de haber sido firmado. ¿Qué pasa? En la eventualidad de algo que no estaba previsto, él va a pedir adicional, va a pedir modificación. Y si el contrato no lo prevé, ¿qué le va a decir la entidad que lo contrata? No, simplemente es tu responsabilidad, asume. Y él, como no puede perder plata, simplemente no lo puedo hacer. ¿A qué van a llegar? A resolver el contrato. Eso también pasa. Entonces, la consecuencia será que el contratista buscará recuperar sus pérdidas planteando reclamos, y este contratista se le llama claim oriented, orientado al reclamo, está en la cifra del inglés. Entonces, ya hubieron estudios, ya están documentados cómo es el tipo o cuál tipo de contratista. Hay dos tipos de contratistas, el que está orientado al reclamo. Normalmente este tipo de contratistas tienen muchos abogados, porque ellos están viendo a ver dónde puedo activar una controversia que me pudiera generar, ya sea a través de plazo, gasto general y variables. ¿No? Él está orientado al reclamo. ¿Cómo se comporta este señor? Cuando surge un evento, antes de resolverlo, trata de demostrar que era imprevisible y aprovecha sus consecuencias para plantear reclamos. Habrán escuchado, muchos hablan que era imprevisible, siempre era imprevisible. Ese término no es simplemente entenderlo literalmente. La imprevisibilidad tiene otra connotación mucho más grande. Viene de los contratos europeos, FIDIC, así es que hay toda una jurisprudencia importante que se tiene que demostrar para efectivamente decir que esto era imprevisible o no era imprevisible, ¿no? En cambio, hay otro tipo de contratista orientado a la eficiencia. ¿Cómo se comporta este señor? Avisa oportunamente al supervisor, o ya sea al actor o de repente a la entidad, sobre los problemas o defectos encontrados en el sitio, porque estos problemas o defectos constituyen los riesgos. En muchos casos, dependiendo del contratista, opta por callarse, ya cuando su plazo esté por vencerse, de repente cuando su costo ya no le da, va a activar el problema que lo haya identificado anteriormente. Entonces, hay que tener mucho en cuenta con qué tipo de contratista estoy trabajando, es fundamental. Y eso se conoce, alguien puede decir, ¿cómo sabes qué tal tipo de contratista es? Pues no, uno conoce, de entrada, antes de ejecutar la obra, tienen que citarlo y que les haga una exposición muy clara, con todo su estado de profesionales, cómo pretende ejecutar la obra, con cuántos frentes, bajo qué horario, bajo qué normativa, cómo pretende absolver el tema de las presiones de construcción civil, dependiendo cómo está, cómo pretende trasladar sus equipos, son propios, son alquilados. Con esa exposición ustedes van a tener una idea concreta y clara para ver a qué tipo de contratista le entregaron el contrato, dependiendo en qué lado se encuentre, ¿no? Puede estar de parte de la entidad, de parte del supervisor, en fin, puede ser privada o pública, pero es fundamental que esto se conozca. Y ya lo estoy resaltando, ¿por qué imprevisible? Porque si es imprevisible va a tener otro tipo de connotación, ¿no? Hay contratos, por ejemplo, los concursos de ofertas son fundamentales, la suma alzada también. ¿Qué pasa? En muchos casos se establece o se precisa que, muy bien, pueden haber modificaciones que demandan mayores costos, dependiendo del tipo de proyecto. En ingeniería puede pasar de todo, uno hace estudios, estima, hace sus protocolos, ensayos, sin embargo puede pasar algo que no estaba previsto, aun cuando he hecho todos los estudios. En esos casos, sí, tal vez le correspondería un incremento de costo, ¿no es cierto?, un incremento adicional. Pero para eso tendría que demostrar que era imprevisible. Entonces, demostrar que era imprevisible no es tan simple que lo motive, era imprevisible y se acabó. No, tiene que tener una explicación. Por eso ya lo estoy resaltando y vamos a ir viendo más adelante cuándo es o no es imprevisible, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta también la correcta aplicación de la normativa sobre adicionales. Tenemos la directiva vigente, ¿no es cierto?, el A011-2016, ¿no?, que define, ante deficiencias en el expediente técnico de obra, deslindar las responsabilidades que correspondan para las autoridades, funcionarios y servidores públicos que hayan formulado y aprobado el expediente técnico contractual con deficiencias que originan mayores costos.
Entonces, si se presenta la necesidad de ejecutar un adicional, algo que no estaba previsto, es una obligación aprobar ese adicional, pero no termina ahí el proceso. Yo tengo que hacer un siguiente proceso para deslindar quién va a ser el responsable de asumir el costo que me ha representado ese adicional, porque finalmente es un mayor costo. Así es que es fundamental cómo yo defino la necesidad de una modificación del proyecto que se traduce en adicional. Y es un riesgo no advertirlo oportunamente. Porque si yo firmo un contrato, por ejemplo, concurso-oferta, y el contratista advierte un tema que no estaba previsto, nadie lo tenía, de repente hay un afloramiento rocoso por ahí, nadie sabía, no lo pensaba, alguien iba a pensar, hay que pagarle. Pero realmente era imprevisible no advertir esa presencia rocosa, va a haber una complicación. Pues es fundamental entender esta normativa. ¿Qué dice como adicional? Aquel no considerado en el expediente técnico ni en el contrato original. Muy bien, estamos bien. Cuya realización resulte indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista en la obra principal. O sea, hay que entender que todo adicional tiene que ser indispensable. Esa es la regla sine qua non. Sí o sí lo tengo que hacer. En muchos casos, muchos activan la necesidad de hacer adicionales o modificaciones bajo el argumento de decir, para mejorar el proyecto, para optimizar la obra, para garantizar mayor durabilidad de mi obra. Ninguna de esas tres condiciones constituyen adicional. Nada para mejorar es adicional. Es indispensable, acuérdense de eso, tiene que ser indispensable. Entonces, es fundamental que yo entienda qué es adicional y qué no es adicional. Por eso hay que conocer también la normativa de la contaduría. Y además, cuando se activa la necesidad de un riesgo, tal vez vinculado a la necesidad de hacer una modificación del proyecto, tengo que identificar la causal. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato, deficiencias en el expediente técnico o mayores metrados. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando provienen de deficiencias en el expediente técnico, porque alguien va a ser responsable de ese mayor costo. Y de acuerdo a la normativa, ¿quién es el responsable? Es el que ha formulado y el que ha aprobado. Entonces, si alguien, la persona que tiene a su cargo la ejecución de la obra, antes de licitar, está aprobando un expediente técnico que no tiene un análisis de riesgos detallado, simplemente está asumiendo un riesgo que no lo va a poder asumir en el resto de su vida, dependiendo de proyectos millonarios, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta ese tema, eso está en la normativa, es fundamental conocerlo, ¿no? O sea, quiere decir que este funcionario, cuando revisa, puede demorarse algunos días, adopta su análisis de riesgos y aprueba ese expediente técnico, está asumiendo un riesgo, él mismo, que de la consultora que ha elaborado el expediente técnico. Normalmente, ¿qué hace uno? Le contrata a una consultora, ¿no es cierto?, con su estado de profesionales, su geólogo, hidrólogo, estructural, de suelos, el de metrados, valorizaciones, y ese equipo te hace un expediente técnico, bajo un costo, bajo un determinado tiempo, bajo términos de referencia y entregables y mucho alcance. Ese expediente técnico que le puede demorar un año, lo presenta a la entidad contratante, ese funcionario antes de licitar tiene que aprobar ese expediente técnico. Ese solo hecho de aprobar lo está poniendo con el mismo nivel de responsabilidad que tiene la consultora. Es una barbaridad, es un abuso, ¿no es cierto? Pero así está la norma, por eso hay que tenerla en cuenta para ver cómo adoptamos los riesgos que pudieran provenir de este tipo de evento, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice también el sistema administrativo de contrataciones? Ahí está el artículo 34, ya con el decreto legislativo vigente, que nos habla de modificaciones del contrato, tratándose de obra, lo que lo hemos comentado, 15% del monto del contrato, ¿no? Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el titular. En el supuesto que resulte indispensable la realización de prestaciones adicionales, por deficiencias del expediente técnico, situaciones imprevisibles, ya lo está marcando. ¿Por qué lo marca? Porque dependiendo de qué tipo es la causal, hay que hacer un siguiente proceso para ver quién es el responsable. ¿Quién tiene que devolver ese dinero? Y normalmente, ¿cómo se traduce esto? Uno aprueba el adicional por deficiencias, firma, hay que pagarle al contratista, dependiendo del tipo de contrato, simplemente van a hacer un deslinde y simplemente la entidad le va a requerir a ese funcionario, oye, devuélveme ese mayor costo, porque el contratista no tiene la culpa. Alguien tiene que ser responsable, de acuerdo a la norma es él. ¿Y en qué consiste ese proceso? Seguramente van a tener un proceso civil para que el funcionario que ha aprobado ese expediente técnico devuelva ese sobrecosto o ese mayor costo. Lo primero que hacen es llamarlo a conciliación. ¿En qué consiste la conciliación? Para preguntarle, ¿cómo me vas a pagar? No hay un tema que no me corresponde o te corresponde, no, así funciona nuestro sistema. Entonces, es fundamental que yo conozca qué es imprevisible y qué cosa es deficiencia.
es determinante. Sobre esa base yo voy a saber qué tipo de respuesta a ese riesgo cuando se active, ¿no es cierto? Por eso estamos marcando deficiencias, temas imprevisibles. Es fundamental que eso conozcamos. Una consulta. Bajo ese criterio del organismo superior de control, ¿no cree usted que los funcionarios ya tienen temor hasta cierto punto, digamos, por favor, la pregunta salud? Venga, la pregunta. De acuerdo, para no perder la vinculación, vamos a tener un espacio para hacer comentarios e intercambiar. Yo creo, todavía no hemos entrado al tema de riesgos, así que es fundamental. Estamos todavía en un preámbulo, el preámbulo conceptual, y seguramente vamos a tener muchas respuestas, ¿no? Entonces, si el empleador no entrega información completa sobre el flujo de agua esperable, ¿debe entenderse que no habrá agua durante excavaciones? Si el expediente técnico me dice que no hay agua, uno cree que efectivamente acá no hay agua y no voy a encontrar agua. Y si encuentra agua, hay un problema. ¿Qué pasa con la normativa internacional? Hay un principio que dice contratista experimentado. Normalmente acá en el país no lo plasmamos muy bien. ¿Pero qué significa contratista experimentado? Que no solamente se limita a recibir la información que recibe de parte de la entidad. Su categoría de experimentado le obliga a advertir cualquier efecto que como consecuencia de la experiencia tendría que advertir. Si está trabajando en un muelle, por ejemplo, cerca al mar, es evidente que va a encontrar presencia de aguas en la excavación. Entonces, que el expediente técnico le diga, no, acá no va a haber agua, no, su contratista, su categoría de experimentado le obliga a que tenga que advertir la presencia de agua. Así que cuando oferta un precio, tiene que hacerlo pensando en la presencia de agua, como riesgo. Y si no, y si lo reclama después, simplemente la jurisprudencia internacional le dice que no tienes derecho a ese adicional, porque tu categoría de experimentado te ha tenido que obligar a advertir que ese agua iba a ser esperable. Ahora, ¿por qué experimentado es un contratista que firma un contrato? Porque en la licitación se le ha pedido que por lo menos demuestre que ha hecho una obra similar, ¿no es cierto? Y lo ha demostrado. Ese solo hecho le da la categoría de contratista experimentado. Es fundamental esa pregunta. Si la entidad no entrega información sobre condiciones de roca esperables, ¿debe entenderse qué condiciones de roca son adecuadas al tipo de máquina excavadora elegida? Tampoco, ¿no? Tampoco, porque el presupuestólogo de repente utiliza su presupuesto en base a su expertise o el equipo que tenía la entidad. Entonces, el contratista tiene que advertir la necesidad de incorporar equipo que sea adecuado para el tipo de proyecto, porque de repente el mayor costo de un tipo de equipo pueda generar un tema de riesgo que no va a ser manejado. Hay que preguntarse cuál es la representación razonable que debió efectuar el contratista sobre las condiciones de sitio. ¿Eso cómo lo logra? Mediante una evaluación in situ, antes de ofertar. Tiene que ir con su equipo, ofertar, hacer un análisis y recién de esa manera ofertar. Y en ese momento advertir las deficiencias e incompatibilidades que pudiera existir entre el terreno y el expediente técnico. Y para eso están las consultas y observaciones que se dan en la licitación. Si no lo hace, probablemente se estén generando riesgos que no van a poder ser gestionados durante la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, ¿qué obligación tiene el contratista cuando recibe información incompleta? Un contratista orientado a la eficiencia tiene la obligación sine qua non de hacer investigaciones, corroborar lo que dice el expediente técnico. Su categoría de experimentado le obliga a hacer eso. Solamente de esa manera podrá formular consultas, hará recomendaciones y con eso está documentando, está acreditando que ante la eventualidad de que durante la obra más adelante se presente algún detalle de este tema, tenga que ganar. Ya lo advirtió oportunamente. Ahí nadie le va a decir no lo dijiste, no lo percibiste, no. Lo documenté, lo dije, lo averigüé y tengo la obligación de que me reconozca como adicional. Y la entidad no tiene otra alternativa que reconocerle. Así funcionan los temas, ¿no es cierto? Es fundamental conocer este tipo de información. Entonces, ya entrando al tema de análisis de riesgos, tenemos que identificar adecuadamente el riesgo. Hemos hablado de un escenario muy grande, pero ahí está la característica propia, cómo yo identifico un riesgo. Van a haber normativa, hay mucha normativa internacional, pero mucho depende del expertise, de la documentación, del tipo de proyecto al que estamos sometiéndonos para identificar adecuadamente el riesgo. Entonces, para definir un riesgo hay que utilizar los mismos criterios para definir un objetivo en cualquier tipo de proyecto o obra, y este riesgo, para que se entienda fácilmente, debe entenderse por las siglas SMART. Ese riesgo que yo identifico tiene que ser específico, viene del inglés, specific, tiene que ser medible, tiene que ser alineado a un dueño, tiene que ser realista, tiene que ser trazable.
Estas son las condiciones que deben corresponder a cada riesgo, porque si yo tengo un riesgo que no lo puedo medir, no lo voy a poder gestionar. Así que cada riesgo que identifique y que puede afectar a mi proyecto tiene que tener estas condiciones. Es fundamental este aspecto. ¿Por qué? Porque debemos lograr que ese riesgo que identifiquemos, ojo, cada proyecto va a tener identificados muchos riesgos. Ya los iré segmentando para ver qué riesgo, qué prioridades tiene cada riesgo, pero es fundamental que cada riesgo finalmente tenga su respuesta, su estrategia y su responsable. Así funciona el tema de análisis de riesgos. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Una vez que logremos identificar ese riesgo, vamos a analizarlo, vamos a desmenuzarlo y dependiendo de su respuesta, determinaremos la necesidad de gestionarlo. Voy a primero determinar la consecuencia o consecuencias que me pudiera generar ese riesgo. Llegado el riesgo, voy a ver, esta es la